La tarde en directo, con Paco Bernal. Muy buenas tardes de nuevo, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a la tarde en directo y hoy tocaba ya y qué alegría, estoy con Jesús Carrete, nuestro experto en ciencias, investigador de la TU. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más, algo que siempre aprecio. Y yo también, y nuestros oyentes estoy seguro de que también. Hoy vamos a seguir hablando de nanoestructuras, ¿verdad? Efectivamente, vamos a seguir hablando de estas estructuras que se mueven en el rango de tamaños entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, donde un nanómetro es esa 1000.000.000ésima parte del metro o la 1.000.000ésima parte del milímetro. Pero mientras que el otro día lo hacíamos en abstracto, como si fueran cosas que pudiéramos pedir a los Reyes Magos y nos vinieran dadas de por sí, hoy hablaremos de cómo se pueden sintetizar, de algunos métodos para hacer esto. Qué bien. Es evidente que muchas nanoestructuras se pueden encontrar en la naturaleza, como ya apuntábamos el otro día. El mundo de la biología está absolutamente lleno de nanoestructuras, muchas de ellas funcionales, incluso en los organismos vivos, pero no solo eso. Cuando se empezaron a analizar los productos de la combustión del carbón y de la madera, microscópicamente también se encontraron muchas nanoestructuras de carbono. Por ejemplo, estos fullerenos, que son esas bolas huecas de carbono, y repito esta expresión porque parece que triunfó el otro día en Facebook sí. Con nuestra entrevista. Y también estos nanotubos de carbono que en primer término se llamaron bigotes o whiskers. No obstante, es evidente que partiendo de lo que podemos encontrar en la naturaleza, no podemos llegar muy lejos. Tenemos que tender a una síntesis controlada de estas nanoestructuras si queremos explotar todo el potencial que nos ofrecen. Y precisamente como nos hemos dado cuenta de la inmensidad de ese potencial, desde aproximadamente principios del siglo XXI, quizás un poquito antes, desde el año 97, están invirtiendo cantidades masivas de tiempo, de esfuerzo y, por supuesto, de dinero en las potencias industriales en esta síntesis controlada. Siendo así, pues no es de extrañar que hayan surgido una infinidad de métodos, como infinitas son las propias nanoestructuras, y lo cual sería demasiado extenso para tratarlo aquí con ningún tipo de extensión o profundidad. Así que en lugar de eso he pensado en coger unos pocos ejemplos ilustrativos de técnicas que son curiosas o que pueden, espero, excitar un poco la imaginación para pensar en cómo, de hecho, podemos manipular cosas que existen en una escala tan absolutamente inaccesible para nuestros sentidos de manera inmediata, ¿no? Y creo que para conectar bien con la charla que tuvimos el otro día, podemos hacer esta misma clasificación según la dimensionalidad de estas nanoestructuras. Aquellas que son pequeñitas en todas las direcciones, las que son pequeñitas en todas menos en una, son largas, o que son de tipo lámina, es decir, que tienen dos dimensiones que no son nano. Partiendo entonces de las nanoestructuras cerodimensionales, que son las nanopartículas, aquellas que son pequeñas en todas las dimensiones, que podríamos meter en una cajita muy pequeñita, por así decirlo. En cierto modo tenemos la mayor variedad de métodos aquí, porque hay muchas maneras de hacerlas. Tanto es así que se pueden distinguir dos categorías importantes, los que son de abajo arriba y los que son de arriba abajo. Hablamos de una síntesis de abajo arriba cuando partimos de cosas todavía más pequeñas, cuando juntamos átomos individuales. Mientras que la síntesis de arriba abajo es la que se lleva a cabo, pues hablando de manera un poco vaga, mediante el desgaje de trozos de un material. Tenemos algo que es más grande que las nanopartículas, lo atacamos de alguna manera y le arrancamos un trozo que termina siendo una nanopartícula. En cuanto a métodos concretos, podemos empezar por la síntesis coloidal, que es cuando tenemos componentes de estas nanopartículas en suspensión y dejamos que reaccionen entre ellos y se agreguen. Una vez que tenemos unas nanopartículas de las condiciones que
que nos interesan, por ejemplo, del radio, tenemos que hacer que ese proceso se pare. ¿Cómo lo hacemos? Pues recubriéndolas de alguna forma que impida que haya más interacción entre ellas. Y una buena manera de hacerlo es usando surfactantes, estas partículas tipo jabón de las que hemos hablado alguna vez, que lo envuelven, ¿no? Una vez que hemos logrado pues depositamos toda la mezcla sobre un sustrato y lo calcinamos, de manera que descomponemos químicamente ese surfactante, hacemos que se evapore el disolvente. Aún así es un método complicado porque tiene problemas de contaminación, ¿no? Tenemos toda esa cantidad de cosas que hemos añadido y que tenemos ahora que retirar. Así pues, hay alternativas quizás más interesantes. Una de ellas es la que se llama la ablación por chispa, o por arco eléctrico incluso, que se utiliza para sintetizar nanopartículas metálicas. Y este es de arriba a abajo. Partimos de 2 electrodos del metal que nos interese y hacemos pasar una corriente muy intensa durante muy poco tiempo, prácticamente una chispa, durante un tiempo que está en el orden de microsegundos. Entonces, junto con la electricidad que salta de un electrodo al otro, también hay una especie de spray de partículas que podemos eliminar haciendo pasar un gas, y ahí tenemos nuestras nanopartículas metálicas. Es importante también pensar en cómo van a ser esas partículas que obtenemos, porque en la mayoría de los casos van a ser lo que llamaríamos polidispersas, es decir, vamos a tener una mezcla de distintos tamaños, de distintos números de átomos. Si queremos unas propiedades muy específicas, muy tuneadas, vamos a querer una mezcla monodispersa, donde tengamos partículas de un solo tamaño. Por eso quisiera mencionar otra técnica que no es de síntesis, sino de separación, y está basada en lo que se llama la espectrometría de masas. Partimos de una mezcla polidispersa de partículas que además están cargadas. Esto lo podemos conseguir por muchos métodos de ataque de una cantidad más grande de materia. Y ahí tenemos partículas muy ligeras y partículas muy pesadas. Y después las aceleramos todas, por ejemplo, mediante la misma diferencia de potencial. Esto lo podemos comparar con la situación en la que tuviéramos una serie de balones de distintas masas, algunos de fútbol, algunos medicinales, y tuviéramos un futbolista muy bien entrenado que les mete exactamente la misma patada a todos ellos. Se daría el caso de que los balones muy pesados irán despacio y los balones muy ligeros irán bastante más rápido. Y de hecho, calculando el tiempo que tardan esos valores en recorrer una distancia predefinida, podríamos conocer su masa. Entonces, si tenemos una puerta en el otro extremo y solo la abrimos durante un intervalo de tiempo determinado, podemos hacer que pasen solo balones en un intervalo de masas dado. Pues eso es la espectroscopía de masas. Según el tiempo de vuelo de esa partícula, pues la aceptamos o no la aceptamos en el otro extremo, y así tenemos partículas muy bien seleccionadas. Finalmente, lo último que quisiera mencionar en cuanto a nanopartículas es que podemos utilizar síntesis biológica, incluso para partículas que en principio no tendrían una función biológica. Hay, por ejemplo, bacterias que son capaces de captar metales del entorno y agregarlos en su interior. Podemos incluso seleccionar o modificar genéticamente esos cultivos bacterianos para, de algún modo, actuar sobre la distribución del producto. Y una cosa en la que se ha pensado en este sentido es que esos cultivos bacterianos podrían valer a la vez para descontaminar el entorno de metales y para crear agregados metálicos de interés tecnológico, porque son capaces de captar metales que no estarían tan concentrados como en otras técnicas de síntesis, ¿no? Así que podrían ser ecológicamente eficaces. Por supuesto, estas síntesis bacterianas también se utilizan para todo tipo de nanopartículas biológicas y otras moléculas. Pero en fin, en cualquier caso, pasando a las nanoestructuras unidimensionales, ahora que son estos hilos y tubos muy estrechitos, los nanohilos y los nanotubos, podemos hacer cierto énfasis, por ejemplo, en los nanotubos de carbono, que son de lo más interesante que hay ahora mismo en el mercado. En estos, la principal técnica que se usa es lo que se llama la deposición química de vapor, que supongo que por el nombre ya todo el mundo se puede imaginar lo que es más o menos, pero que es muy, muy interesante de conocer. Partimos de una superficie relativamente limpia a nivel químico y depositamos sobre ella precisamente nanopartículas metálicas, como estas de las que acabo de hablar. Y después hacemos pasar por encima una serie de productos químicos en fase gas, uno de los cuales es orgánico, por ejemplo, metano, gas bien conocido de todos. Entonces, esas nanopartículas metálicas actúan como catalizadores y lo que hacen es que las moléculas orgánicas se rompan y son capaces de capturar parte de esos átomos de carbono y depositarlos en la propia cabeza metálica que tenemos ahí. Y empiezan a formar pues, un pequeño tubo.
Entonces, en muchas variedades de esa técnica lo que ocurre es que tenemos nuestra superficie y esa partícula metálica que siempre está en la punta del nanotubo que crece. Así que tenemos una especie de espárrago donde la cabeza es la partícula metálica y el cuello se hace más y más y más largo hasta que detenemos el proceso. Y por supuesto, al final tenemos que cortarlo de la superficie, arrancar nuestro espárrago y también cortarle la cabeza, porque en ese momento es una impureza y es realmente impresionante ver cómo ocurre esto a escala microscópica. Aparte de los nanotubos, tenemos también los nanohilos, que son la versión maciza. Por supuesto, aquí también tenemos técnicas de deposición, pero por mencionar una distinta, podemos hablar del fresado químico, que es algo que no es muy distinto conceptualmente a lo que se utiliza para grabar placas metálicas. También se utiliza grabado químico. Si tenemos un metal y protegemos una parte, por ejemplo, con un buen plástico y después le hacemos actuar sobre un ácido y una base, podemos eliminar todo el metal que no está protegido y quedarnos, por ejemplo, con unas letras, ¿no? Había incluso técnicas de grabado previas a la fotografía en el siglo XIX, finales del XVIII, que funcionaban así. Pues a escala nano, si partimos de una superficie metálica, protegemos todo menos algo que tenga forma de tubo y después lo atacamos con una solución química, podemos quedarnos precisamente con hilos, que sean estos nanohilos. Esto se utiliza para sintetizar nanohilos de silicio a escala industrial. Y pasando ya para terminar a las nanoestructuras bidimensionales, que son estas de tipo superficie, no puedo dejar de mencionar la técnica del celu, de la que hablamos el otro día. ¿No? Así se redescubrió el grafeno. Se parte de un bloque de grafito, pegamos una tira de celo en él y tiramos. ¡Pac! Bueno, como pueden imaginarse los lectores, no es exactamente tan fácil como eso. Tenemos que postprocesar el copo de grafito que sacamos, pero realmente es básicamente así. Lo que sí podemos decir es que esta técnica no escala muy bien si queremos producir industrialmente ese grafito. Es algo que funciona a escala de laboratorio, pero que no es fácil de sistematizar. Así pues, tanto para grafeno como para otros materiales bidimensionales, lo que hacemos en general es sintetizarlo sobre un sustrato, es decir, una superficie. La estructura atómica de ese propio sustrato nos sirve como patrón y los átomos se ubican, cuando los depositamos desde nuestra fase gaseosa, en puntos concretos que nos dan la estructura que buscamos. Después podemos dejarlo sobre ese sustrato si eso nos conviene, o bien eliminarlo mediante ataque químico, eléctrico o de otro tipo, incluso mecánico. Y ahora sí, finalmente, no puedo terminar la sección sin mencionar la fotolitografía, que es algo que está en las noticias con cierta frecuencia cuando se habla de la escasez de semiconductores. La fotolitografía es una familia amplia de métodos que se utilizaba ya hace muchas décadas antes de que la nanotecnología fuese un palabra siquiera, pero que hoy en día tiene una importancia crítica porque es la técnica que se utiliza para imprimir los patrones que permiten que funcionen los chips de alto nivel de integración que utilizamos todos los días en nuestros ordenadores, nuestras pantallas y nuestros móviles. Se utiliza en concreto lo que se llama la fotolitografía ultravioleta extrema, que se refiere a lo pequeño de estos patrones. Es un método muy complejo, realmente muy difícil de desarrollar y que mueve miles de millones de euros en desarrollo al año, pero que podemos explicar en términos relativamente sencillos. Tenemos la superficie, por ejemplo, de silicio, donde se quiere imprimir este patrón, con todo nuestro circuitillo, nuestros canales, nuestros transistores, etcétera. Lo recubrimos con una capa fotosensible y después proyectamos literalmente sobre ella, con unas lentes que pueden ser incluso líquidas, el patrón mediante luz. Y eso provoca cierto cambio en las propiedades físico-químicas de la capa fotosensible. Por ejemplo, la vuelve más soluble. Entonces pasamos un disolvente que solo se lleva esa parte que es soluble porque está incidiendo sobre ella la luz. Y ahí tenemos un pequeño patrón. Ahora la parte de nuestro sustrato que ha quedado expuesta, se puede hacer actuar sobre ella una solución química, por ejemplo, que retire parte u otro tipo de dopado que cambie sus propiedades. Finalmente, eliminamos la capa fotosensible y voilà, tenemos ahí nuestro patrón a una escala inimaginablemente pequeña, como si lo hubiéramos dibujado con nuestro lápiz. Ajá, qué curioso. Ajá. A mí todo esto tengo que decir que me parece absolutamente de ciencia ficción. O sea, mientras tú estás hablando, yo trato de imaginármelo, ¿no? O sea, primero, bueno, a ver, entiendo que en condiciones de laboratorio
pues a una escala pequeña todavía me parece casi más fácil, ¿no? Porque pero en una fábrica, para producir esto en cantidades industriales, me parece una cosa, o sea, salvaje, o sea, una cosa que no me puedo imaginar. De ahí que el montaje de una factoría de semiconductores cueste tantísimo dinero y tantísimo tiempo, que es al final el motivo por el que cuando pasamos por una escasez, algo que está ocurriendo ahora mismo, como es público y notorio, no se pueda simplemente montar una al lado para aprovechar el hueco en el mercado. Hay veces en que es directamente imposible. Si añadimos a esto el hecho de que el nivel de integración aumenta y aumenta, el tiempo durante el que se puede explotar con beneficio económico una de esas factorías es relativamente pequeño y eso lo convierte en un problema muy complejo en sí mismo, desde el punto de vista económico. Sí, en Austria he visto en las noticias que en Austria hay una fábrica de semiconductores que se llama Bueno, en Austria tenemos una de las empresas o compañías de semiconductores más importantes del mundo, Infineon. Infineon, exactamente. Infineon. Y es cierto que están montando una planta muy importante ahora mismo. Se ha anunciado a bombo y platillo por parte de todos los medios y con gran presencia de políticos, como es habitual. Es además una compañía con la que trabaja muy a menudo mi grupo. Mi compañero de despacho, que está a escasos metros a mi izquierda ahora mismo, pero que no nos está entendiendo porque no habla español, trabaja para ellos. Ah, vale. No, yo lo he visto además hace poco y claro, es relativamente grande. Me ha sorprendido porque después de contar la noticia, después de hablar, pues eso, de la escasez y tal, ha habido un momento en que han dicho el número de empleados y son 4.500. Y me ha parecido una cantidad de empleados, o sea, es una empresa grande, claro. Sí. Hay que decir que la empresa obviamente no solo se dedica a la fabricación, sino principalmente al diseño, integración, creación de productos e incluso la investigación fundamental. Hoy la mayoría de las empresas de electrónica es lo que llamaríamos fabless, es decir, que no tienen factorías propias, sino que envían a una de las pocas factorías que existen. En ese sentido, la creación de una industria, especialmente en los países desarrollados, es relativamente excepcional, pero está claro que hoy en día pues, tiene sentido desde muchos puntos de vista, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que ha sido interesantísimo, como siempre, y no me queda más que darte las gracias. Todavía creo que nos veremos antes de que se termine el año, ¿no? Pienso que sí. Muy bien, porque además, bueno, estamos todavía a principios de diciembre, antes de Navidades nos veremos otra vez. Pues que pases unas semanas estupendas hasta que nos volvamos a ver y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti y por supuesto a nuestros espectadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. La tarde en directo, con Paco Bernal.